Cuando me contactó la agencia para ofrecerme el proyecto, yo la verdad no estaba muy convencido de un documental, ir hasta Sevilla y tal y cual. Creo que esto me lo mandaron ya estando aquí en Madrid. Y bueno, porque al principio yo no sabía ni qué era, pero bueno, me dijeron que eran los negros y tal y cual. Y bueno, y ya cuando me mandaron lo que era, digamos, la separata, el guión, y me fui haciendo un poco una idea de qué era, de qué iba el proyecto. Entonces, pues, claro, en principio tú dices, bueno, el tema de la hermandad de los negritos en Sevilla. Yo me he criado en Andalucía, había escuchado el nombre en alguna ocasión, pero bueno, nunca me había puesto a indagar sobre ello. Y bueno, y hacía mucho tiempo que tampoco lo escuchaba, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que fue muy importante el descubrir pues toda esta historia relacionada con el esclavismo en Sevilla, en España, y digamos que el descubrir esta hermandad que se formó pues a base de todo tipo de dificultades por parte de los negros libertos y de los negros esclavos que había en la Sevilla de aquella época. Y fue un proceso de, bueno, asimilar la historia. Claro, en primer lugar fue para mí como una cosa como muy, me sentí como muy, en parte orgulloso, pero a la vez también dubitativo, porque los papeles que me habían ofrecido anteriormente pues eran la del el inmigrante que tenía que poner un acento como de recién llegado en patera y todo esto. Y bueno, y la verdad es que yo estaba ya con la defensa en alto, ¿no? Y bueno, cuando me ofrecieron el papel de los negros, pues dije yo, a ver esto de qué palo va, ¿no? Pero me dijeron, no, no, tú con tu voz natural, tranquilo, habla normal, lee esto, tal, y mándanos un vídeo, creo que les mandé. Y nada, bien. Entonces, pues bueno, digamos que los otros papeles, pues eran siempre unos papeles un poco, eh, ¿cómo te diría yo? Eso del el pobrecito al que hay que ayudar, ¿no? Un poco de ONG, eran papeles de ONG, ¿no? Entonces, pues eso, pues bueno, digamos, siempre mostrando la parte más baja digamos, del carácter de una persona, ¿no? Pues uno que no sabe hablar bien castellano, el pobrecillo al que hay que ayudar, ay, míralo, tal. Entonces, pues los primeros papeles habían sido sin ningún personaje, sin ningún tipo de profundidad, sin ningún tipo de carácter, sin ningún tipo de, no sé, valentía, nada que se le pueda añadir, sino más bien lo contrario, todo lo negativo, ¿no? Y bueno, eh, esto pasó en mis 2 o 3 primeras participaciones en películas, pero bueno, y de hecho fue con el ofrecimiento de los negros, que aunque tocaba un tema, pues bueno, de esclavismo y del sufrimiento de los africanos en este tránsito, pero mi personaje es un personaje muy digno, es un personaje que es un casi como el protector o el último bastión de contención antes de que los blancos se hagan con el control total y absoluto de lo que fue la hermandad que duró 5 siglos en manos de negros y gestionada por negros. Y digamos que mi personaje, Camilo Lastre, es como un personaje casi eh, que tiene mucho celo de la protección de la hermandad de los negros, y es un personaje con orgullo, es un personaje valiente, es un personaje que se opone a las autoridades blancas de la época, religiosas de la época, para seguir manteniendo lo que es la hermandad de los negros.
aunque finalmente, obviamente, pues todas las fuerzas eclesiásticas de la época pues se ponen en su contra y al final acaban destituyendo como secretario de la cofradía. Entonces, pues bueno, por un lado agradecer a Joaquín y a Antonio pues por haber confiado en mí en este proceso, en esta aventura, y por haberme dado un personaje que por fin un poco demuestra pues lo que es un personaje con profundidad, un personaje con orgullo, un personaje que quiere representar, que un actor se quiere meter en la piel, y bueno, la verdad es que lo disfruté mucho. Después, ¿qué más? Sí, de hecho es que han sido Lemendu, la productora Lemendu, y Joaquín los que me han ofrecido la oportunidad de poder representar a un personaje con esta enjundia. Y después también, por otra parte, han sido también unos cómicos los chicos que llevaban el tema de... llevaban este programa que se llamaba Muchachada Nui, Ernesto Sevilla y algunos de estos, los que me han ofrecido otro personaje también, digamos, digno, ¿no? De un dentista africano en la película de Cámara Café. Pero claro, obviamente mi participación es más importante en los negros, y bueno, pues de ahí pues se pueden sacar muchísima lectura histórica, muchísima lectura que es también una cosa como muy actual, porque bueno, digamos que muchos de los problemas, muchos de los prejuicios, muchos digamos del racismo que ya tenían los blancos en aquella época se están manifestando hoy en día también. Lo estamos viendo también en Ucrania, donde a los africanos que viven en Ucrania no se les deja subir a los autobuses para que escapen, para que salgan del país, no se les deja subir a los aviones y bueno, no, obviamente no todos los ucranianos, pero muchos ucranianos se están comportando de esta manera con los africanos que hay ahí en Ucrania. Entonces, pues bueno, en aquella época en Sevilla pues era prácticamente lo mismo, ¿no? Este menosprecio a las personas negras, digamos, esta sinrazón, ¿no? De prejuicios y de racismo y de obstrucción y de trampear y de no dejar hacer, ¿no? A los negros, pues bueno, para al final acabar ellos llevándose el gato al agua, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, cualquier otra cosa me dices y te mando otro audio, ¿vale? De momento lo vamos a dejar hasta aquí, pero si se me ocurre algo más te vuelvo a mandar algo, ¿ok? Un abrazo, chao, chao.